Sintoniza Los Profesionales. Programa radial con temas de nuestro interés y de actualidad en Colombia a través de diferentes profesionales que estarán en nuestro micrófono compartiendo su conocimiento y recomendaciones. Un programa hecho con rigor y lenguaje sencillo en Talentos Radio. www.seno.fm/Talentos Radio. Los profesionales. Director Mauricio Murillo. Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos en las instalaciones de Talento Radio en el programa Los Profesionales y en el cual estamos haciendo lo que teníamos en deuda con el doctor Juan Camilo Sierra, egresado de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y docente universitario de varias universidades. Doctor Juan Camilo, bienvenido a nuestro programa. Vamos a continuar lo mismo ahora con Derecho de Alimentos, que nos quedó faltando mucho tema, en el cual vamos a hacer enseguida un resumen, pero primero que todo, bienvenido para nuestra audiencia. Doctor Mauricio, muchas gracias por nuevamente invitarnos a estos escenarios. Bueno, doctor, habíamos hablado ya de qué es el derecho de alimentos. Hablamos de los requisitos que existen para que una persona tenga derecho a reclamar alimentos a otra persona. En el programa pasado también sobre qué tipos de alimentos existen y cuáles se tiene derecho o a cuáles se tiene derecho, cuándo se extingue el derecho de un hijo a solicitar alimentos, y esta pregunta que nos quedó de pronto un poquitico rápida por el tiempo que estábamos cursando en el momento y que sería bueno retomarla, para la cual le pido nos dé nuevamente la respuesta, que es ¿qué pasos o acciones se tienen que seguir para que un hijo pueda reclamar alimentos a su padre que no muestra la intención de suministrarlos? Doctor Juan Camilo. Mauricio, cuando una persona quiere reclamar alimentos de otra, no puede por ley acudir directamente ante un juez de familia para que el juez lo reglamente. Específicamente tenemos que decir que normas como por ejemplo la ley 640 del año 2001, la ley 1098 del año 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, exigen que esa persona, antes de acudir a un juez, intente previamente lo que llamamos la conciliación. Eso en términos jurídicos se llama requisito de procedibilidad. Eso le iba a decir, es un requisito que la ley exige como tal antes de que cualquier persona entre a entablar la demanda ante un juez, vaya y lo haga como requisito de procedibilidad. O sea, es un procedimiento nuevo que hay que hacer. ¿Y cómo sería ese procedimiento, doctor? Claro, la persona entonces tiene que acudir ante un funcionario o entidad competente que esté facultada para servir como conciliador, y allí solicitar entonces que se le cite a esa persona que está por ley obligada a suministrar alimentos para que se intente entre las partes un acuerdo conciliatorio mediante el cual entonces fijen la cuota alimentaria no solamente en el cuánto, sino en el cómo, el dónde, es decir, la forma y las prestaciones que se van a seguir dando en lo sucesivo. Bueno, es importante, doctor, de que le digamos a nuestra audiencia quiénes pueden hacer ese tipo de conciliación. Claro, personas que estén facultadas, hay que mirar dos cosas: las que están facultadas en la ley 640 del 2001 y las que están facultadas en la ley 1098 del año 2006. Por ejemplo, en la ley 640 del 2001 están facultados para ser conciliadores el defensor de familia o un comisario de familia, o incluso conciliadores de centros de conciliación. Ahora puede perfectamente acudirse a la Defensoría Regional del Pueblo o a la gente del Ministerio Público, es decir, Procuraduría. Inclusive algunos notarios están facultados para servir como conciliadores. Y en la ley 1098 de 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, se deja expresamente claro cuáles son las funciones adicionales como conciliadores que tienen los defensores de familia y los comisarios de familia. Y bueno, doctor, en este caso, o sea, nuestros oyentes y las personas que estén interesadas saben de que tienen muchas entradas, muchas salidas para poder hacer este tipo de procedimiento. Pero, ¿qué acontece, doctor, cuando habiendo sido debidamente citado a la audiencia del obligado, no haya concurrido o
habiendo concurrido, no se haya logrado la conciliación. Entonces, en ese caso, quien funja como conciliador, puede ser el defensor de familia, comisario de familia, en fin, tiene que darle la oportunidad a esa parte que fue citada a esa audiencia para que justifique su inasistencia. Si entre los 3 días siguientes entonces esa persona no justifica su inasistencia, ya está facultado quien funge como conciliador para dejar una constancia y entregarle una constancia al solicitante de no asistencia, en caso pues de que no vaya el citado. Ahora, si el citado comparece, pero lastimosamente se frustra el intento conciliatorio de tal suerte que las personas no llegan a ningún acuerdo, entonces en ese caso ese funcionario competente está en la obligación de expedir y entregar a las partes una constancia de no acuerdo. Ya con eso entonces se entiende cumplido ese requisito que te digo que se llama el requisito de procedibilidad, y ya con esa constancia la persona interesada puede acudir al juez de familia para que el juez de familia sea el que fije la cuota alimentaria. Muy bien. Ahora, te tengo que hacer una precisión. Sí. En la ley de 98 del año 2006, a los defensores o comisarios de familia se le da una función adicional que no tienen los que hablé anteriormente. Esas personas, esos funcionarios, tienen la facultad legal de regular entonces alimentos provisionales, mientras se ventila entonces el proceso judicial para la fijación de cuota alimentaria por parte del juez de familia. O sea, cuando colocan esos alimentos provisionales es prácticamente para que esa persona la cual está pidiendo alimentos no vaya a quedar, digamos, por desprotegida, ejemplo, desprotegida totalmente. Es correcto, muy bien. La ley es cierta en todos los sentidos. Doctor, hablando de eso, ¿cómo es el procedimiento judicial para que un juez fije la cuota alimentaria? Entonces la persona que necesita entonces radicar una demanda ante el juez de familia para que se fije la cuota alimentaria. Repito, a radicar la demanda tiene que anexar entonces la constancia de que agotó el requisito de procedibilidad, es decir, la constancia de no acuerdo o la constancia de no asistencia, según sea el caso. El único caso en el cual está exento de aportar ese documento, esas constancias, es cuando se desconoce el lugar de notificación del demandado. Es el único caso. De resto, usted tiene que aportar entonces eso. Ahora, una vez radicada la demanda... Sí, no, doctor, pero qué pena. Cuando se desconoce el domicilio, entonces, ¿qué habría que hacer? No, se radica la demanda directamente, no se tendrá que aportar copia de ninguna constancia de no acuerdo, de no asistencia, pero bajo la grada del juramento, que se entiende prestado con la misma presente de la demanda, se dirá en ella que se desconoce el domicilio o dirección de notificación del demandado. Eso es para evitar, para que en ese caso no se tenga que hacer el intento de conciliación, sino que se pueda acudir directamente ante el juez. Y, para que no se cumpla realmente ese requisito de procedibilidad. Muy bien. Ahora, entonces, radicada la demanda, si la demanda cumple todos los requisitos que señala el artículo 82 del Código General del Proceso y siguientes, el juez está llamado a admitirla y lo hace a través de un auto. En ese auto, el juez, además de decir que la admite, el juez le ordena al secretario correrle traslado al demandado para que el demandado pueda ejercer su derecho a la defensa. Y entonces, en ese orden de ideas, ya el interesado tendrá que citar a ese demandado a que se comparezca, pues él, al proceso judicial, efectivamente al despacho, a que se notifique personalmente el auto que admitió la demanda, y una vez que notificado el auto que admitió la demanda, ya empieza a correr el plazo que tiene ese demandado para que él pueda ejercer el derecho a la defensa. Y en miras del derecho a la defensa, obviamente él podrá alegar cuestiones que él considere que sean pertinentes para el caso, como por ejemplo que no tiene los recursos suficientes para dar el monto que le están solicitando, que tiene otras obligaciones como por ejemplo más hijos, en fin. Bueno, en el caso, digamos, por ejemplo, de que ya se admitió la demanda, ya se está haciendo ante el juez, para este caso sí se necesita de un apoderado, tanto el demandante como el demandado. Generalmente sí, aunque hay que precisar que también, por ejemplo, el defensor de familia, en defensa de los intereses de los menores, puede representarlo en el tipo del proceso, es decir, dependiendo cómo se haya surtido el trámite de la conciliación prejudicial. Bueno, el juez cita a las partes a una única audiencia. En esta única audiencia, ¿qué intenta hacer el juez? Entonces, claro, cuando ya se verifica que el demandado contesta la demanda o pasa el tiempo para que él conteste la demanda, el juez tiene que citar a las partes a una audiencia. Y es única audiencia, como tú dices, es decir, se surte todo el debate probatorio y se surte la sentencia también dentro de la misma. En esa audiencia, el juez es muy reiterativo en el intento de la conciliación, por lo tanto el primer paso que da el juez en ella es
digámoslo así, instar a las partes para que las partes lleguen a un común acuerdo sobre la cuota alimentaria. Lo que no pudieron hacer ante el conciliador, a ver si de pronto lo logran hacer aquí ante el juez. Y si llegan a un acuerdo, pues el proceso se determinará, habrá una sentencia por parte del juez que avale ese acuerdo. Obviamente el juez está llamado a verificar que esa sentencia, que ese acuerdo, sí garantice todos los derechos que tienen que garantizar con la cuota alimentaria. O sea que prácticamente, doctor, se harían dos conciliaciones. La primera como requisito de procedibilidad y la segunda que ya se hace dentro de la admisión de la demanda, que la trataría de hacer el juez, dentro de la audiencia, para que la tratara de hacer el juez. Bueno. Ahora, si no llegan a ningún acuerdo ante el juez, entonces ya se sanean algunas cuestiones que haya una irregularidad si hay en el proceso. Y posteriormente entonces ya el juez empieza a practicar los medios probatorios tendientes a que las partes demuestren sus afirmaciones. Entonces es muy importante para el demandante aportar pruebas que no solamente acrediten la, digamos así, filiación, el parentesco o el derecho pues a recibir alimentos, sino que también tiene que acreditar las pruebas necesarias para demostrar la capacidad económica que tiene ese demandado y también la necesidad alimentaria que tiene el que tiene derecho a recibir alimentos. O sea, el alimento. Y obviamente el demandado también tendrá toda la oportunidad de practicar medios probatorios, tendiendo a demostrar que no está en capacidad económica, por ejemplo. Bueno. Una vez surtido el debate probatorio, ya en la audiencia no queda sino darle traslado a las partes para que las partes presenten sus alegatos de conclusión y ya el juez dictará sentencia. Repito, es una sentencia de única instancia, es decir, no puede haber recurso de apelación. Ahora, esto no quiere decir que esa cuota alimentaria va a quedar incólume para siempre. Perfectamente se puede volver el día de mañana a solicitar una revisión de la cuota alimentaria si las circunstancias han... ¿Y cómo así que una revisión? Sí, cuando hablamos de digamos, por ejemplo, de que las circunstancias han cambiado, usted se refiere, doctor, es a la parte de que si el padre o la madre, ¿cierto?, cambió su posición en ese sentido, digamos, por ejemplo, si el padre está devengando más dinero o está devengando menos dinero, y él podría decir, hombre, yo necesito de que del valor que me colocaron me lo bajen o me lo aumenten, pero, o bueno, para el caso del demandado, para el caso del demandado es correcto, pues por lo general no para el caso del demandado sería que lo rebajen. Claro, y son una circunstancia que tú traes a colación, pero puede ser perfectamente otro tipo de circunstancias. Ya cuando conciliaron o cuando se dictó sentencia de fijación de cuota alimentaria, el demandado solamente tenía un hijo, que era ese que estaba pidiéndole alimentos, y ahora tiene otro más o tiene otra obligación adicional alimentaria. Ahora, en el caso de él que está pidiendo alimentos, también puede perfectamente solicitar una nueva regulación de la cuota alimentaria porque, por ejemplo, demuestre que está en una situación económica diferente a las anteriores, tanto él como el alimentante. Por ejemplo, en el caso de él, o la mamá pues que pidió alimentos primero para el niño que está en guardería, está en colegio, o esa persona ya va a la universidad, entonces ya están cambiando las condiciones. O, por ejemplo, si se comprometió a X suma de dinero, o así se le fijó, porque tenía una asignación salarial equivalente, por ejemplo, a un salario mínimo, y ahora devengue mucho más, obviamente estará facultada ella, legitimada de ella, o el alimentado, pues para solicitar un aumento de la cuota alimentaria. Claro. Bueno, doctor. Ahora, cuando se va a solicitar un aumento o una disminución de la cuota alimentaria, doctor Mauricio, hay que volver a hacer lo mismo. Un poquito de procedibilidad y volvemos a lo mismo. Hacer todo el procedimiento de lo que habíamos hablado inicialmente. Si no hay acuerdo, no asistencia, ya se demanda ante el juez de familia para la disminución o aumento de la cuota alimentaria según sea el caso. Bueno, nos llega una pregunta a nuestro WhatsApp, el número 311-611-6330, en el cual nos están preguntando lo siguiente: ¿qué acontece cuando un padre incumple una obligación alimentaria que ha contraído formalmente? Bueno, a este querido oyente sí hay que decir: una cuota alimentaria establecida, bien, porque se llegó a un acuerdo o porque existió una sentencia, la fijó. En ese orden de ideas, el que incumple ya se ha expuesto a un proceso ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el interesado, ya teniendo esa obligación expresa, clara y exigible de la cuota alimentaria, puede acudir al juez de familia para que el juez de familia, ejerciendo, pues obviamente desarrollando todo el debido proceso y ejerciendo esas facultades exorbitantes que le da la ley, esas facultades coactivas que le da la ley, a través de los instrumentos como por ejemplo medidas cautelares, garantice el pago de la obligación. O sea, en ese caso se haría una demanda ejecutiva. Eso sería un proceso ejecutivo de alimentos. Bueno.
Y volvemos a lo mismo, doctor Mauricio, es decir, cuando se radica la demanda, si la demanda cumple con todos los requisitos, entonces el juez libra mandamiento de pago, una orden al demandado para que el demandado pague en un término perentorio, y obviamente si él considera que ya pagó, pues podrá proponer las excepciones del caso en su escrito de contestación de la demanda. Lo podrá hacer, y obviamente ya surtido todo ese término y esos pasos, ya el juez cita también a lo mismo, a una audiencia de verificar si se pagó, se ver, y si se pagó, pues se terminará el proceso por pago. Pero si no se ha pagado, entonces ahí es donde hacemos efectivas las medidas cautelares. Bueno, en este caso, ¿qué documentos, en qué medidas cautelares garantizan el pago de la obligación en un proceso ejecutivo? Muchas, pueden ser de diferente índole. La más recurrente, te quiero decir, porque así es una ventaja que para el demandante trae la ley 1098 del 2006 y se está representando pues a un menor de edad, la más recurrente es el embargo del salario. Cuando el deudor de alimentos no paga su obligación alimentaria, entonces en ese orden de ideas el que demanda puede solicitar el embargo del salario, y el juez estar facultado para decretar el embargo del salario hasta en un 50%, obviamente previa a las deducciones por cuestiones de cotización a seguridad social, en fin. Es una ventaja que trae, porque por lo general para otro tipo de deudas esta figura no aplica. Ajá. Incluso si el deudor alimentario ya está pensionado, puede solicitar inclusive el embargo de la pensión en esos términos. Del 50% de la pensión, no de la totalidad de la pensión. No, de la totalidad de la pensión, porque obviamente hay que permitir que la persona, el que está alimentando, el deudor alimentario, también tenga sus medios para poder sufragarse a sí mismo. Bueno, doctor, ¿cuánto tiempo tiene de plazo el hijo para demandar ejecutivamente a su padre, para obtener el cumplimiento de la obligación que se contrajo a través de un acuerdo formal? Bueno, ahí sí hay que diferenciar el tipo de beneficiario de alimentos. Si es un menor de edad, prácticamente el menor de edad en cualquier momento puede solicitar ejecutivamente el pago de las cuotas alimentarias atrasadas, en cualquier momento. Ahora, si ese, digámoslo así, demandante ya es mayor de edad, solo puede reclamar como cuotas alimentarias que se han dejado de percibir las de los últimos 4 años. Eso le iba a decir, doctor, o sea, si digamos, por ejemplo, nació esa persona, nació... A los 5 años de edad se pactó una cuota alimentaria. No, digamos, por ejemplo, de que la mamá nunca acudió ante un juez ni ante una conciliación para exigirle al padre que tenía que pagar por él. Llegó a los 18 años, la mamá se ve en el momento obligada a que le va a tener que decir, porque ya va a tener que pagar, digamos, por ejemplo, lo que es la parte de los costos universitarios para ese muchacho. Esa madre ha apoyado a ese hijo durante todo ese tiempo y ese padre nunca le ha dado 5 centavos. Esa parte no es retroactiva, o sea, no puede reclamar hacia atrás todo ese tiempo desde los 0 meses hasta los 18 años. Judicialmente, técnicamente no lo puede hacer, pero si a través de un acuerdo conciliatorio el padre de ese menor se compromete a reconocerle algo por ese tiempo, perfectamente es válido. Pero que esté obligado a hacerlo, ya no está obligado a hacerlo. Por eso la invitación es a que tempranamente acudan a esas instancias para que se fije la cuota alimentaria. O sea, el legislador no tuvo en cuenta eso, porque es que hay muchas madres de familia que se quedan calladas, ellas solitas están trabajando, ellas hacen la parte de madre y de padre, tienen a sus hijos, trabajan por esos hijos como nadie. Sí, la carga de impulsar el proceso es exclusivamente de ella, por lo tanto, si ella nunca lo impulsó para la fijación de la cuota alimentaria, no se puede llegar a solicitarle a un juez que lo condene a pagar ese tiempo. Esos 18 años anteriores. Que nunca dio nada, porque es que no sabemos cuánto es lo que faltó por dar. Cosa distinta es que, por ejemplo, a los 5 años se pactó la cuota alimentaria, ¿cierto? Y el alimentante no quiso cubrir esas cuotas alimentarias durante 5, 6, 7 años, la persona ahí sí puede reclamar ese tiempo. ¿Desde cuándo? Desde que se pactó la cuota alimentaria hasta donde lo necesite. Bueno, hay una pregunta que nos hacen acá y la voy a leer textualmente. ¿Puede un hijo reclamar cuotas alimentarias retroactivas que nunca han sido pactadas en acta de conciliación
o que nunca han sido fijadas por un defensor, comisario o juez de familia. Voy a lo mismo, es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo tema del no, cual no estamos tiene derecho hablando. a reclamar esas que nunca han sido pactadas, tiene derecho a reclamar aquellas que sí fueron pactadas o fueron determinadas en una sentencia judicial, esas sí las puede reclamar, desde el momento entonces de que se empezaron a deudar para que se garantice el pago de la obligación. Bueno. A través de esas medidas cautelares que te dije ahorita, el Sí. embargo del salario es un 50%, o inclusive si tiene bienes, si no tiene salario y tienes, por ejemplo, le puede solicitar el embargo de los bienes y rematar esos bienes para que con el producto de la venta en una pública subasta se paguen esas cuotas atrasadas, pero que ya fueron pactadas. Bueno, doctor, en el programa pasado, si no estoy mal, creo que habíamos hablado respecto de cómo debería de ser ese tipo, digamos, por ejemplo, de cuota alimentaria que la persona debería dar. En el caso, el papá es adinerado, ¿cierto? Tiene determinada posición económica buena, digamos, acá en nuestro medio, estrato 4, 5 o 6, digámoslo que es un estrato 6 en el momento. El padre tiene la voluntad de decir de que él no le puede dar sino determinada cantidad de plata, por decir cualquier cosa. Es una persona que trabaja en una empresa bastante reconocida, tiene un salario aproximado, digamos, por ejemplo, de unos 20 millones de pesos, y él pretende darle a ese hijo, por el cual Una suma irrisoria. una suma irrisoria de 200, 300, 400 mil pesos, o Cuando, por ejemplo, el hijo necesita muchísimo más. sí, es correcto, porque, pues, digamos, la posición del hijo, pues, debe ser similar a la de ese padre o a la de esa familia que existía anteriormente. ¿Usted qué nos dice sobre eso? Sí, la congruencia nos dice entonces que ese hijo tiene que tener la misma posición social de su padre. Es que es ilógico que el padre entonces en una posición social cómoda y el hijo pasando necesidades. Entonces, en ese caso, es el juez el que va a determinar la cuota alimentaria y la va a fijar, si las partes no llegaron a ningún acuerdo, apoyándose en el material probatorio obrante en el proceso. Entonces, por lo general, al aportar las pruebas en el proceso, la parte demandante perfectamente le puede solicitar al juez de familia que el juez de familia oficie a diferentes empresas administradoras de fondos de pensiones, de cesantías o EPS, en fin, para que certifiquen si esa persona si el demandado está laborando o pues figura como cotizando allí, y en caso de tal, determinar cuál es su asignación salarial. Obviamente el juez interrogará a ese demandado en el proceso para ver qué otras obligaciones tiene, que perfectamente verifica que tiene una posición social cómoda, que no tiene mayores asignaciones pues ni deudas, en fin, y esa persona estará obligada a pagar una cuota alta según lo que determine el juez, estaría llamado a eso. Dentro de su experiencia, doctor, la mayor cuota que ha fijado un juez en el momento, según lo que usted ha podido observar en los procesos que usted de pronto haya llevado, ¿es cuánto? No, yo he visto cuotas altas, como he visto cuotas bajas, pero es que el tema de la cuota depende, repito, insisto, de la necesidad que tenga el menor, porque si el menor, por ejemplo, tiene una necesidad de, qué sé yo, 1,5 millones de pesos mensuales o 2 millones de pesos mensuales, pues no hay lugar a que un juez, por más que devengue el padre, le imponga una obligación alimentaria mayor, o sea, es ilógico. Eso ya depende de cada caso en particular. Claro. ¿Qué otra acción judicial existe para procurar que un padre obligado a suministrar alimentos cumpla con su obligación? Bueno, no es que sea el instrumento idóneo para que el padre cumpla con las obligaciones atrasadas, sino que muchas personas entonces, cuando se verifica en un proceso ejecutivo que el demandado no labora o labora como trabajador independiente, de tal suerte que practicar un embargo sobre el salario va a ser imposible, que esa persona no tiene bienes, o muchas veces le dicen a uno, vea, esos bienes sí tiene, pero a nombre de terceros, y es imposible descubrir una simulación en esos casos. Entonces muchas personas acuden a la Fiscalía General de la Nación a través de la denuncia, denunciando a esa persona por el delito de inasistencia alimentaria. Y obviamente aquí las connotaciones y las intencionalidades son completamente diferentes. Aquí es que la persona responda por la comisión de un delito. Muchos padres entonces irresponsables que se han negado a pagar esa cuota alimentaria a favor de sus hijos, lo que hacen entonces es que a portas de una investigación penal, de que lo lleguen a condenar penalmente por el delito de inasistencia alimentaria, que ya quede con una reseña, con un pasado judicial, de delincuente en ese sentido, porque está cometiendo un delito, no digamos mentira, muchas personas, entonces ahí se dispone más bien a pagar lo que... Y es condenado penalmente. Claro, y los condenan penalmente, y tienen que pagar sus penas. ¿Cuánto tiempo le pueden llegar a dar a una persona por inasistencia alimentaria? Bueno, eso es un tema ya que determinará el juez penal en cada caso particular. ¿Por qué? Porque es que el de inasistencia alimentaria es un delito
digámoslo así, intencionado, es un delito doloso, porque el delito, inclusive se expresa así, el que sin justa causa se sustraiga de la obligación de suministrar alimentos, o sea que también tendría que demostrar que pudiéndolo hacer no lo ha querido hacer. Entonces eso ya depende entonces de la intencionalidad, del perjuicio que ocasione, la tasación de la pena es completamente diferente. Pero en todo caso a nadie le gusta, doctor Mauricio, quedar con un pasado judicial, con antecedentes penales, porque eso le va a imposibilitar el día de mañana acceder a un empleo, inclusive salir del país, en fin. Entonces muchas personas ahí que están incumpliendo la cuota alimentaria, esos padres irresponsables, llamémosle así, se dispone más bien a pagar con tal de no verse en ese escenario. Doctor, existe el caso contrario. Y el caso contrario es de esa persona, hombre, de que realmente anteriormente tenía una posición económica estable, era un empleado de una empresa, se ganaba un salario promedio de 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000, veía por su hijo con mucha rectitud y resulta de que por esos gajes del oficio, esta persona llegó a perder su empleo por recorte de personal, porque, digamos, por ejemplo, la empresa no tenía el músculo económico para poder seguir pagándole a él y a otros empleados, y los tuvo que retirar. Y fuera de eso, la persona estaba más o menos alrededor de unos 40, 42, 45 años más o menos, y se quedó sin trabajo y difícilmente consigue trabajo nuevamente en nuestro medio. Yo le aconsejo algo, si ya hay una cuota alimentaria pactada en ese caso, no se quede con las manos cruzadas, como dicen vulgarmente, no se quede sin accionar el aparato jurisdiccional, ni el de la conciliación extrajudicial, intente la disminución de la cuota alimentaria. Sí, o sea, cuando ya hay cuota alimentaria, pero cuando, digamos, por ejemplo, él tenía la responsabilidad, cumplía cabalmente con esa responsabilidad, se quedó sin trabajo, eso se quedó sin la mujer, porque cuando no hay dinero no hay amor, y cuando no hay dinero y ni hay amor no hay nada. Entonces lo demanda por alimentos la mujer, sabiendo que en el momento no tiene la capacidad. ¿Qué se puede hacer en este sentido? O sea, lo digo por muchas personas que son responsables y que no tienen la facultad en el momento de hacerlo. Sí, en ese caso, doctor Mauricio, esa persona perfectamente dentro del proceso puede demostrar que no está en condiciones económicas de seguirle suministrando alimentos a su hijo o a su cónyuge o excónyuge, en fin. En ese caso entonces, perfectamente, habilitan los demás, digámoslo así, ítems que usted puede acudir para solicitar alimentos. Es decir, usted no solamente está facultado para acudir a pedir alimentos a su padre, si en ese caso entonces el hijo, si el padre no tiene la capacidad económica, puede acudir a un abuelo. Sí. Listo, claro, lo puede hacer perfectamente. Sí, sí. Listo. Y en el caso de alimentos, pues también tenemos en cuenta de que hay alimentos, digamos, por ejemplo, de los cónyuges, que hay que darle alimentos al que haya sido causante en caso, digamos, por ejemplo, de un divorcio. Los alimentos sanción. Alimentos sanciones, correcto. Claro, cuando una persona demanda el divorcio, es un divorcio contencioso que no es de común acuerdo, esa persona, yo creo que habíamos hablado anteriormente también algo sobre una aproximación a ello, esa persona tiene que demandar el divorcio amparándose en alguna de las causales que contempla el artículo 154 del Código Civil. Y si se logra demostrar que es inocente del divorcio y el otro es el culpable, entonces al cónyuge culpable, si hay petición en la demanda, el juez le puede regular alimentos al inocente a cargo del culpable. ¿Cuánto, cómo, dónde? Dependiendo de cada circunstancia particular. El espíritu de la norma nos decía que era beneficiaria de ese alimento la cónyuge que nunca estudió, nunca accedió a un trabajo, que no tiene pensión, y ese cónyuge, pasado el tiempo, se consigue otra pareja y la deja prácticamente desprotegida. En ese caso, pues obviamente el juez estaría llamado a regular una cuota alimentaria, puede ser inclusive perpetuas, y de por vida a favor de esa mujer que quedó desamparada, pero también puede ser otro escenario, una mujer que esté laborando, que tenga una pensión, en fin, obviamente el juez según las circunstancias podrá aminorar o atemperar esa sanción y lo podrá colocar es por meses, una cuantía inferior, en fin. Bueno,
Realmente creo que agotamos realmente el tiempo de la parte de lo que tiene que ver con derecho de alimentos. A nuestro invitado Juan Sierra, gracias por haber aceptado este nuevo programa sobre alimentos y quedamos pendientes de un nuevo tema. Es un tema que es muy apetecido y de su conocimiento, y es el tema del divorcio. Del divorcio, que nos tocaría tocarlo cuando quiera. Me invita, doctor Mauricio, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. En todo caso, muchas gracias, muy querido a nuestra audiencia, haber estado con nosotros en el día de hoy. Esperamos les haya gustado y los profesionales se despiden nuevamente de ustedes. Muchas gracias. Mil gracias. Hasta luego, que estén bien. Sintoniza Los Profesionales. Programa radial con temas de nuestro interés y de actualidad en Colombia a través de diferentes profesionales que estarán en nuestro micrófono compartiendo su conocimiento y recomendaciones. Un programa hecho con rigor y lenguaje sencillo en Talentos Radio. www.seno.fm/Talentos Radio. Los profesionales. Director Mauricio Murillo.